Héroes de la Fe. La historia de Pablo. ¿Así que les parece gracioso? Ya verán ahora que los alcance. Oigan, miren eso. Jamás había visto algo así. Calma, Esteban, o terminarás haciéndote daño. Imagínate si esos peces tan pequeños te causan todos estos contratiempos. ¿Qué pasaría si te encontraras con uno más grande? Hablando de peces enormes, ¿ya vieron eso? ¡Wow! ¿Qué habrá pasado? Tal vez lo destruyó un enorme monstruo. O quizás una terrible tormenta. O chocó contra algo. Nada de eso, mis pequeños. ¿Usted sabe lo que le pasó a este barco? Ajá, por supuesto que lo sé. ¿A usted le contaron lo que ocurrió? Más aún, yo estaba dentro del barco cuando fue destruido. ¡Qué tragedia! Al contrario, muchachos, tanta destrucción fue necesaria para que Dios nos mostrara la bendición que quería para nosotros. ¿Dios permitió esto? No, fue nuestra terquedad, mi terquedad. Y por esta terquedad, ahora tengo mucho trabajo para reconstruirlo. Tanta historia en aquel naufragio. ¿Y cuál es esa historia? ¿De la tormenta? ¿De monstruos? No, la historia de Saulo de Tarso, a quien luego llamarían Pablo. Él viajó en este barco y yo lo acompañé. ¿Y Pablo rompió el barco? Uy, si yo rompo algo en mi casa, mi mamá me mata. No, lo que el capitán quiere decir es que Saulo era Saulo y que luego se dañó el barco No, y niños. se llamó Mejor se Pablo. sientan y les cuento. Después, Pablo era uno de aquellos a quienes llaman un cristiano. como nosotros, ¿verdad? Y como nuestras familias que nos reunimos con otros hermanos, ¿verdad, muchachos? Sí. Supongo que sí, niños. Pablo era un cristiano como ustedes. Pero no siempre fue así. Además, hace mucho tiempo, los cristianos no podían decir que lo eran, porque los perseguían y los encarcelaban, y a veces hasta los mataban. Ah, no. Pablo, o Saulo, como se les llamaba, era un fariseo. ¿Un qué? Un fariseo, un religioso, un hombre que había estudiado la ley de Dios desde su infancia. Nadie puede negar el gran amor que tenía Saulo para Dios. Por eso, cuando la gente comenzó a seguir a Cristo, el Hijo de Dios, Saulo no lo aceptó. Creía que los seguidores de Cristo estaban equivocados y que iban en contra de la ley de Dios. Entonces, vino un tiempo muy oscuro para los que luego serían llamados cristianos. Era un fariseo que en Tarso nació. Su nombre era Saulo y sembraba el temor. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Cristianos perseguidos, todo era dolor. Buscar cristianos y matarlos, eso quiere él. Exterminarlos y apedrearlos en nombre de Dios. Es fariseo muy celoso de la ley de Dios y que Jesús es el Mesías no lo creo. Buscar cristianos y matarlos, eso quiere él. Exterminarlos y apedrearlos en nombre de Dios. Es fariseo muy celoso de la ley de Dios. Búsquenlos, persíganlos, apedréenlos, mátenlos en nombre de Dios. Ahí va Saulo, sin saber que muy pronto su vida cambiaría totalmente. Este camino resultó pesado, ¿verdad? No tan largo para la misión que nos han encomendado. Sí, ya verán estos alborotadores. Se llevarán la sorpresa cuando los apresemos. Los encadenaremos y llevaremos a Jerusalén.
No pasará mucho tiempo antes de que acabemos con esta plaga. Cristianos o como se hagan llamar, les vamos a dar su merecido. Jehová de los ejércitos, mi Dios, tú sabes que debo perseguirlos y apresarlos. Debo hacerlo por el bien de tu reino. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Jesús? Sí, yo soy Jesús. El mismo al que estás persiguiendo. ¿Por qué lo haces? Yo no sabía. Pensé hacer el bien. Perdóname, Señor. Oh, mi Dios. Perdóname, ¿qué debo hacer? Levántate y entra a la ciudad. Yo enviaré a alguien que te va a decir lo que debes hacer. Pensando hacer el bien, a Cristo persiguió, y a los que le seguían vio sufrir dolor y más dolor en nombre del Señor. De los que en él creían vio morir, y ahora quiere el perdón de Jesús, quien murió en la cruz para dar salvación. Ahora quiere el perdón de Jesús, quien murió en la cruz por ti. Ahora quiere el perdón de Jesús, quien murió en la cruz para dar salvación. Ahora quiere el perdón de Jesús, quien murió en la cruz por ti. ¿Ya puedes ver? Sí. Sí, ya puedo ver. Ya puedo ver. ¡Esto es un milagro! Así es, hijo mío. Ahora ya puedes ver no solo con tus ojos, sino también con tu corazón. Sí, Ananías. Ahora puedo ver todo con claridad. Qué equivocado estaba. Te confieso que también yo tuve temor. Cuando el Señor me habló y me dijo que viniera acá, dudé por un momento. Pero Dios me dijo que tú llevarás el Evangelio a los que no son judíos. Él te escogió para esa tarea y debes saber y prepararte porque sufrirás mucho. Estoy listo. Voy a servirle. Voy a contar a todos la verdad que yo no la creí hasta hoy. El Espíritu Santo te acompañará, Saulo. Ve y sé sensible a la voz de Dios. Capitán, esta historia está muy bonita. Sí, a mí me impresionó cuando Dios habló con Saulo. Esto es solo el principio. Saulo empezó a contar a todos, en las plazas, en las sinagogas, en las calles. En todo lugar que iba contaba no solo lo que le había pasado, sino también que Cristo era el Hijo de Dios.
el Mesías que el pueblo de Israel había estado esperando. ¿Y qué decía la gente? ¿Lo escuchaban? ¿Lo seguían? Seguramente que sí, ¿verdad, Capi? No siempre. La gente tenía miedo de Saulo, porque sabían lo que había hecho. Y no se olviden que el pueblo no creía que Cristo era el Mesías. Ahora sí que no entiendo nada. Entonces, ¿le seguían o no? ¿Y Ananías no le podía ayudar a convencer a la gente? Niños, ustedes sí que tienen una buena imaginación. Escuchen lo que pasó después de 3 años que Saulo tuvo su encuentro con Jesús. Un día llegó a Damasco. Hermanos judíos, estoy convencido de que Jesús de Nazaret vive. Él es el Hijo de Dios, el Mesías que hemos estado esperando por tanto tiempo. No puedo creer todo lo que dice. Esto es mentira. Es un engaño. Tal vez esté en lo cierto. Saulo habla con mucha seguridad. Esto se está complicando. Este hombre se vuelve más peligroso cada día. Tenemos que matarlo hoy mismo. Sí, lo esperaremos a la salida de la ciudad. Yo arreglaré que los guardias lo atrapen la próxima vez que salga y lo matamos. No, esto no puede pasar. Debo avisar a Saulo. ¡Saulo! ¡Tienes que huir! ¡Debes salir de aquí! ¡Te quieren matar! Calma, muchacho. Cuéntanos, ¿qué ocurre? Los escuché. Hablaban de matarte. Piensan que confundes al pueblo y... Buscamos a Saulo. ¡Abran paso! ¡Rápido! ¡Por la ventana! ¡Imposible! ¡Demasiado alto! Señor Jesús, que se haga tu voluntad. Podemos usar esta canasta. Gracias, hermanos. Han arriesgado su vida por mí. Ve con Dios, hermano Saulo. Cuenta todas las buenas nuevas que nos has contado a nosotros. Gracias, Señor, por esta gente. Guíame a donde debo ir ahora. No puedo imaginarme a Saulo dentro de una canasta. Es verdad, pero por lo menos escapó de sus enemigos. Después de tantos sustos, cualquiera se habría desanimado, ¿verdad, Capi? Es muy posible, pero Saulo no se desanimó, ni en ese momento, ni en ningún otro momento. Continuó viajando y contando las buenas nuevas por todo lugar que iba. Mientras tanto, la gente que creía en Cristo iba en aumento y se reunían en más y más lugares. Saulo viajó a Jerusalén para unirse a los discípulos de Jesús, pero ellos al enterarse tuvieron miedo. ¿Y quién no? Ya me callo. Pero hubo un creyente que ayudó a Saulo. Su nombre era Bernabé, que quiere decir el que da ánimo. Ya verás, Saulo. Te aceptarán. Es solo cuestión de que te escuchen. Hermanos, él es Saulo, de quien les hablé. Realmente es un creyente. Esperen a escuchar de su encuentro con Jesús. Y cómo ha hablado desde entonces. Hasta quisieron matarlo en Damasco. Saulo, bienvenido, hermano. ¿No que tenía miedo? Ay, ya va a empezar. Saulo enseñó mucho en Jerusalén. Y vaya sí que habló. Y como a muchos creyentes, lo empezaron a perseguir. Mientras, otros creyentes viajaban por diferentes regiones para contar de Cristo. Bernabé, muchacho, Dios nos ha bendecido aquí en Antioquía. La iglesia está creciendo. Sin embargo, no sabemos qué hacer con los gentiles. Tienen otras costumbres y no los podemos comprender. Sí, entiendo.